para variar estoy leyendo Deleuze de vuelta. Pero bueno, siempre estoy leyendo Deleuze. ¿Por qué siempre estás leyendo Deleuze? Y bueno, porque no sé muy bien, pero siempre vuelvo a lo mismo. Igual ya he visto como es febrero, enero, es la alfombra debajo de la cual uno barre todas las cosas que no puede hacer durante la vida. Y después levantes a algo en enero y te das cuenta que no la vas a poder hacer. Así que bueno, eh, estoy leyendo el último libro de la Premio Nobel de Literatura, que no me acuerdo el nombre, por eso digo la coreana, que me ha parecido maravilloso. Eh, Estoy leyendo una filósofa australiana que se llama Claire Pollock, sobre la cual estoy escribiendo. Eh, Algo así como una filosofía de la extinción. Sí, sí, siempre te va a comparar vida. Por suerte, siempre positivo. Pero bueno, es una época que se presta Sí, sin duda. para esas cosas. Y después siempre estoy picoteando cosas. Obviamente, como estos últimos años, con cuestiones de tecnología, este, y seguramente a lo largo de la charla se me van a ir ocurriendo cosas. Pero bueno, Hay cosas que seguir leyendo. hay cosas, eh, sí, mi sistema operativo, digamos que es este, es de ley, o sea, claramente. Ahora, concretamente, estaba leyendo un libro de un japonés que se llama Dun Sulita Yose. ¿Lo conoces, Dun? Ah, sí, es maravilloso, yo, amigo. Que tiene un libro que se llama Cómo poner un límite absoluto del capitalismo. Constantemente. Sí, sí, contundente, pero bueno, no, según espera ti, no es exactamente lo que va a encontrar. Pero también siempre en esta época vuelvo a esa cosa porque es cuando tengo tiempo para tener la cabeza en una sola cosa. Algo que dentro de 15 días ya me va a dejar de pasar. Bueno, para este tipo de lectura es como fundamental eso, porque la lectura picotera, digamos, que es la que veo forzado a practicar el resto del tiempo, no es muy buena para cosas que son demasiadas. Cuando necesitas ver el rompecabezas así en toda su superficie, necesitas tiempo. Y esta no es una época amiga del tiempo, diga. Para nada. Pero bueno, qué complejo, igual. Tratar de romper el capitalismo cuando ya está roto. Pero, ¿qué hacemos después, ahora? Eso creo. Sí, el problema del capitalismo es que vive de sus rupturas. O sea que uno, bueno, yo creo que esa no es nuestro caso, ¿no? Cuando digo nuestro, me refiero a nuestra época. Sí, no, o sea, nadie piensa que lo está rompiendo al capitalismo, pero lo que ha demostrado con la contundencia ominosa es su capacidad de eh, volver a crear valor a partir de lo que él mismo destruye, ¿no? Así que la destrucción pareciera no encontrar un límite todavía. De hecho, estamos en una nueva ola de destrucción creativa. Esto lo digo sin ningún entusiasmo, no quiero que quede claro que yo por ahí algún oye puede llevar a alguna confusión. Yo sabía que algo era. Sí, claro, porque para un emprendedor, esa gente que emprende, para usar Sí. ese verbo que me resulta despreciable, la empresa de instrucción creativa es como sumamente excitante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, no es mi caso, pero bueno, sí, estamos en pleno relanzamiento de una nueva etapa de destrucción creativa o de acumulación primitiva, para decirlo en términos más clásicos. Bueno, con todo esto que está en boca de todo el mundo, que es la inteligencia artificial, que claramente no
estamos en una situación más o menos parece, nosotros somos trabajadores cognitivos de alguna manera, trabajamos con el cerebro, estamos en la situación parecida eh, a los artesanos que trabajaban en los telares de Manchester a comienzos del siglo XIX. Claro. Este, bueno, esa es mi hipótesis, ¿no? Eso es lo que pienso. Pero también estaba resonando esta palabra, que no me acuerdo del autor y la autora. No, pero es chabón. Tecnofeudalismo. Ah, sí. Bueno, sí, otra palabra que ha tenido una circulación sorprendente este último tiempo y no gratuitamente. Yo la primera vez que he escuchado esa formulación, que es casi un oxímoro, bueno, el hombre, Así. un oxímoro sí, nos estamos refiriendo al capitalismo, ¿no? Es de un filósofo francés que se llama Cédric Durand, que tiene un libro muy lindo, se llama Tecnofeudalismo. Sí, es. Sí, lo que pasa es que ahora, del año pasado, Gianni Varoufakis ha sacado otro libro que se llama Tecnofeudalismo, que bueno, hay algunos matices y algunas diferencias, pero digamos, en el fondo, o en un aspecto grueso de la cuestión, es más o menos lo mismo. Pero hay otro antecedente, que es el de Mackenzie Ward, que la debes conocer seguramente. Mackenzie Ward, que es una filósofa trans, Ya. que tiene un libro que es fantástico, que ha sido muy influyente, que es el Manifiesto Hacker, Sí. y tiene uno que se llama El capitalismo ha muerto, esto es mucho peor, o una cosa parecida, no recuerdo exactamente. Sí, que la línea de mente positiva. Sí, sí, totalmente. Que bueno, también que anterior a estos otros, que también hace una reelaboración del estado de situación actual, teniendo en cuenta la centralidad que tiene no solo la tecnología, porque para todo el capitalismo ha sido central la tecnología, sino estas tecnologías que están vinculadas al manejo de la información y bueno, ahora la inteligencia eh, artificial. Y creo que si hay algo que termina de confirmar que evidentemente esta es una etapa nueva del capitalismo o lo que fuere, es esa ominosa también postal de la asunción de Trump, en donde estaban todos los señores tecnofeudales. Sí, es que ha sido muy impactante porque estamos hablando de la potencia que se autopercibe como el primus inter pares, ¿no? La potencia que está por encima de todo. Y el gabinete de Trump estaba en una segunda línea, y la primera línea era justamente todos los CEOs de esta empresa. Bueno, me parece que hay una alianza, porque esto es realmente algo nuevo, porque ahí se junta el delirio transhumanista de esta ideología de Silicon Valley con esta idea neoconservadora que vienen de ese Estados Unidos profundo y oscuro, de milicia evangélica armada hasta los dientes, y bueno, de ese proletariado también abandonado, ¿no? Del cinturón de óxido. Todo eso se mezcla en esta configuración nueva que bueno, no tengo idea termina, pero da bastante miedo. Bastante. Mejor. Bueno, y pasan cosas insólitas, como seguramente debe haber visto, como esta aplicación china que ha seguido competir con ChatGPT y ha hecho caer, ha producido la pérdida mundial más grande de la historia de la bolsa, del capitalismo. Una cosa sorprendente. La verdad.
Yo no dejaría mi teléfono, pero cuando quise entrar a verla, no me dejaba. En sintonía con la próxima marcha. No, un arcoíris. Si esto fuera... ¿Qué? No estamos en YouTube, claramente. No, sería algo muy genial que vieran, pero no, después, lamentablemente. Ya tendremos alguna vez cámaras, supongo. No sé, estoy muy reticente a esa idea también. Me gusta esto de tomar el café en un lugar y que sea realmente una charla que grabemos y no. De entrada yo me sentiría de otra manera si hubiera una cámara prendida. Sí, no, sin duda, y aparte todo el set, no sé qué. Está bueno, sí, me parece que es interesante, pero no sé qué tanto me quiero zafar de la esencialidad. Como que la extraño mucho en la pandemia, creo. Y eso, me parece que es muy importante más ahora. Sí, supongo que eso va a ser una especie de casi de reclamo sindical universal, porque bueno, hay una tarea. Primero, el destino del trabajo es algo que es muy dudoso en este momento. De hecho, uno de los estudios más grandes acerca de cómo se supone que reaccionaría una persona si viviese de una renta universal lo ha hecho Sam Altman, el CEO de OpenAI. Le ha pagado a 3.000 personas $1.000 mensuales durante 3 años. Después, por supuesto, y saca conclusiones que a mi juicio no tienen ningún sentido, porque si vos estás cobrando una renta que sabes que te dura 3 años, te va a manejar en función de eso, no que es una de las conclusiones del estudio era que este, las personas no dedicaban el tiempo que tenían libre para hacer otras cosas y preferían seguir trabajando. Bueno, sí, obvio, sabes que se van a quedar sin eso. Pero bueno, me parece que eso es un dato interesante porque demuestra que hay una comprensión muy clara de que la automatización, digamos, de los procesos cognitivos claramente va a ir volviendo obsoleto, ¿no? Gran parte del trabajo, así que realmente es una época en la que es muy difícil imaginar cómo vamos a estar dentro de 10, 15 años. Eh, y pienso que si uno ve, por ejemplo, lo que ha sido este año, ¿no? Es una verdadera aplanadora. Creo que tengo casi 55 años. Creo que nunca he vivido un proceso de destrucción destructiva tan rápido como ha sido. Lo de Mira es que lleva un poquito más de un año, o sea, no es comparable a nada que yo haya vivido. Yo he vivido 80, he vivido la hiperinflación, he vivido el menemismo, aparte he sido militante de esa época, así que siempre es una persona politizada, quiero decir, que la veía desde lejos. He vivido el 2001, pero lo que a mí no deja de impresionarme el estado de parálisis que pareciera haber. Digo, volviendo a la cuestión de la presencialidad y del rol de los cuerpos, digamos, en la calle y de las relaciones no mediadas tecnológicamente. Sí, definitivamente yo creo que, como siempre ha ocurrido hasta ahora, van a tener un papel central en la resistencia que se vayan generando a partir de esto, ¿no? Y creo que el sábado, no sé qué magnitud tendrá lo de sábado, pero yo creo que sí sí va a marcar un punto de reflexión, aun cuando sea una movilización no tan masiva como ha sido la de la universidad. Creo que va a ser de una naturaleza muy diferente, porque la movilización en universidades que ha sido importante, que ha sido como, perdón por la metáfora que voy a usar, pero es una bala que entró, rápidamente fue absorbida por lo mismo que la dispararon esa bala, ¿no? Entonces tenía
los dirigentes que encabezaban esa manifestación, dirigentes de la UBA y de otras facultades, apelando, digamos, bueno, creo que en este caso, quiero decir, hacía una movilización que se ha puesto en movimiento afectos que realmente han tomado, digamos, el ánimo de muchas personas, pero que ha estado burocratizada desde el principio. Lo que pasa el sábado, yo creo que es de una naturaleza muy, pero muy diferente. La madre, perdón, ahí viene mi grande laguna, ¿no es? La Tati Almeida yendo a la CQT, cuando llegue a la CQT va a hacer lo que hace siempre, ya, nada. Pero llega otra cosa, ya es un movimiento desde abajo que ya tiene que ver con la afectación de formas de vida. Esto el esfuerzo que está haciendo el gobierno para decir que Milei no ha dicho lo que ha dicho es un índice de hasta qué punto están leyendo que bueno, empiezan a tener respuestas, digamos, las cosas que hacen. Sí, por suerte. Empiezan a tener respuesta. Bueno, pero pasa, digo, como retomando lo que vos decías, bueno, pasa por ya la organización a través de asambleas, digamos, ya hay un cuerpo a cuerpo, digamos, que empieza a quebrar esta tecnohegemonía. Cuando uno quiere decir algo que suene a contemporáneo, ahora le tienen que agregar, claro, el prefijo Sí, sí, es medio bastante todo eso. Como que no, casi no te da tiempo de pensarlo. bueno, No sé, haces truco. y parte del truco tal cual. Eh, por eso me parece tan importante la presencialidad en sí misma, digamos, la presencialidad como performance. Claro, pero esa presencialidad, bueno, esto pensando así en voz alta, ¿no? Porque no es que tenga claro absolutamente nada de esto. No tiene que ver solamente con la presencia de un grupo de cuerpos en un espacio, sino más bien con un uso del cuerpo. Exactamente, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo que para mí ha sido, bueno, impactante hasta cierto punto. O sea, no es que sea grave, pero sí es, bueno, sí me llamó la atención. Estaba dando una clase en la escuela de cine, ya en las últimas clases, en noviembre, con grupo que tengo muy buena relación, o sea, sí, son copados, digámoslo. Chicos, en un momento estaba hablando y debía tener unos 35, 40. No había ni uno que no esté viendo el celular. Estaban todos viendo el celular. Algo. Es primera vez que me pasa. Este, y en cierto sentido no me sorprende porque el otro día he ido a ver que Nosferatu en inglés de vuelta en el Perituncia. También nominosa de haberla visto doblada. Sí, sí, ha sido como ver la versión de Los Simpsons porque aparte el doblaje era malo, pues. O sea, en ningún caso hubiese podido un doblaje con esa película, pero si encima es malo el doblaje, ya vean. Me sorprende la cantidad de gente que estaba durante la película viendo cosas en el celular. Quiero decir, hay un nivel de ansiedad que yo creo que ya, y estoy hablando de gente grande, no estoy hablando de chicos casi adolescentes. Estamos tan capturados por las dinámicas de la atención que me imponen las plataformas, el celular, etcétera, etcétera, que nos produce una ansiedad tremenda estar concentrado en sola cosa. Sí. O sea, a mí no, yo sí puedo, yo sí, no me aburro, no me divierto, digamos, como ver una película de 3 horas en la que no pasa nada y yo estoy de lo más bien, pero no es lo que
No es lo que ocurre. Y yo reconozco que en esa situación que se lo te vi en la película Saiminian, bueno, no tengo un problema con la lentitud, ni con el vacío, ni con nada, todo lo contrario. Pero en otras situaciones, qué sé yo, va al médico, está en la sala de espera, hago paréntesis, ¿por qué aquí fue tanto los medios? Eso cierro paréntesis. Bueno, yo antes, ¿qué hacía? Me llevaba algo para leer o, bueno, una alta capacidad para el desvarío, simplemente verlo, pegar un cebar. Pero bueno, ya no puedo, o sea, me resulta casi imposible no manotear el celular y entrar a esa maratón de scroll que no termina nunca. Pues, no sé, yo me lo vengo cuestionando mucho, justo esta semana, a eso de scrollear, cuánto tiempo estoy scrolleando, no me di cuánto tiempo estoy en el celular con cada aplicación. Lo loco, la cuadra se va haciendo cada vez más grande. Quiere que hablemos de eso. Así me hegemonía. Después la subimos a la foto. Y entonces le escucho, le saco la foto. Dale, obvio. Sí. Yo he leído justo un hilo de Twitter que decía eso, como que tiempo que ahora la pasamos scrolleando, antes la pasábamos imaginando. Qué bella foto, yo lo voy a poner de fondo del foto, yo lo voy a poner en el video. Quedó linda, la verdad. La estoy mandando. Dale, hablando del celular. Sí, suele suceder. Y nada, decía esto, como que no tenemos tiempo de imaginarnos un futuro porque estamos scrolleando. Y no tenemos tiempo de pensar o imaginar otro tipo de futuros posibles, con quién es lo que queremos. Y también incluso se hace como difícil estar presente, o sea, estar en el mismo momento, ni siquiera pensar o imaginar un futuro posible. Y también estaba pensando en, no sé, la producción artística, como que, qué colega, qué vacas. Qué valiente hacer algo que no puede no valer nada, digamos. No sé si valiente, pero algo parecido. No sé, que personalmente ya me está afectando todo esto que antes se leía. Yo leía a Eric Satie y decía, ay, este francés todo pesimista, y ahora estoy pesimista. Porque, no sé, en un momento como lo académico para mí siempre ha sido un lugar cómodo para explicar el mundo, igual que el arte, te amo. Ahora no sé si se puede hacer. Queda lugar cómodo. Quedan lugares cómodos. Bueno, de hecho, vos has visto que uno de los lugares comunes ahora de esta subjetividad del rendimiento es estar fuera de la zona de confort permanentemente. Tal cual. Algo que yo, sí, de entrada, digamos, lo desaconsejo. Donde veas confort, quedas. Está todo bien que lo hagas un par de veces en tu vida, pero yo no sé si estoy bien poner todo. Yo a la destrucción creativa le pongo el ocio creativo. Y más que creativo, contemplativo, porque lo de creativo también es como muy esforzado. Claro, tiene que ver con la productividad, pero no sé ni otro lugar además de contemplación. Se pierde como la contemplación, es ver una película 2 horas sin que no pase nada. Sí, Estar mirando en la calle, la gente pasar, sentarte en la vereda, no sé, volverse en sí, no sé. sí, yo todavía logro mantener algo de eso. Siempre me pregunto si son válidas las extrapolaciones, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que todo lo que me pasa a mí le pasa a todo el mundo. Y a pesar de que, bueno, la razón me indica que probablemente no sea así, ahora sí es como que estoy dispuesto a defender que a todo el mundo le pasa más o menos lo mismo. Y bueno, la zona en paradero de Les. Si hay una cierta, para mí, digamos, hay una especie de filosofía del mundo contemporáneo, está en los dos libros de cine de Deleuze, ¿no? La famosa imagen movimiento y la imagen tiempo, que en realidad son libros de filosofía.
Y yo a todo el mundo le digo que no lea si quiere leer, pero no es que ha encontrado un libro de historia del cine ni nada que les parezca. De hecho, si conoce algo de historia de cine, por momento uno no logra ese por qué de le está diciendo lo que está diciendo, porque parece cuando lo pensar, y ya es muy difícil liberarse de eso, cuando lo pensar como en historia del cine, hay momentos donde no tiene ningún sentido lo que está diciendo. Cuando te ubicas que la cosa es al revés, que él es un filósofo que ya producido, porque esos libros son de la década del 80, que es la última, bueno, trae casi la última década. Deleuze se suicida en el 95, pero ya es la etapa madura y ya ha publicado junto con Guattari las dos obras fundamentales, que son L'Arquetipo, 1000 mesetas, 2000 mesetas, y ya después de 1000 mesetas es como que todas las ideas de ellos están como sedimentadas ya para seguir publicando, pero ya lo que van haciendo es pensando en función de la coyuntura, que va cambiando muy rápido, pero no hay esos grandes cambios como de los primeros libros a los últimos libros, en el caso de Deleuze. O sea, los libros de cine, quiero decir, los escribe cuando su filosofía ya de alguna manera está, es como por él ya ha propuesto su versión un poco definitiva, ¿no? de su ontología, si queremos. El cine, los libros de cine son libros de el mundo en tanto imagen, no son libros de cine. O sea, un poco la hipótesis de Deleuze es que si uno quiere entender qué es lo que es capaz de pensar el cine del mundo, hay que ser capaces de pensar el mundo como una imagen, el movimiento. Bueno, siempre habría que hacer muchas aclaraciones de esto, pero quería llegar a una cuestión, hay una cuestión que es central en el libro y yo creo que es la razón por la que lo escribe, que es lo que encuentra, ahí encuentra un momento de corte de sí, su estética, su forma de narrar, y es que en cierto momento los personajes están frente a situaciones a las que no pueden reaccionar. Entonces, tenés el cine donde los personajes están en situaciones y pueden reaccionar, y así se va construyendo el camino del héroe, que se sigue una historia, y de golpe aparece un cine donde hay situaciones que son situaciones siempre límite de alguna manera, en donde los personajes ya no pueden reaccionar, se convierten en videntes, y el cine responde frente a esa situación inventando las imágenes mentales. Y esas imágenes mentales no son cualquier imágenes, les llama imágenes tiempo, tomando la idea del filósofo que se llamaba Bergson, porque para Deleuze el tiempo es creación permanente, ¿no? Entonces lo que Metacine después de la Segunda Guerra Mundial, frente a las cámaras de gas, a Hiroshima, etcétera, etcétera, es una forma de responder creando imágenes mentales frente a un mundo que te sobrepasa. Siempre, por supuesto, simplificando al extremo la cuestión. Y a mí hay algo que me interesa muchísimo de eso, porque hoy estamos frente a nuevas imágenes, que son imágenes mentales también, pero sin nosotros, de mentes automáticas. Y eso es como que nos crea una nueva forma de impotencia o de incapacidad de reaccionar. ¿Cómo tenemos que responder a eso? Bueno, yo creo que esas son las cosas que, como pasa siempre, yo no creo que haya respuesta, o sea, no va a haber respuesta así programática clara, pero si van a salir de algún lado, van a salir del arte y de toda de la filosofía, o sea, de todas estas actividades improductivas desde el punto de vista de la reproducción del capital. El arte no es improductivo desde el punto de vista de la reproducción del capital, si uno lo piensa
a partir del sistema del mercado y todo eso. Pero volvemos a los usos del cuerpo, los usos de la mirada sería una forma de los usos del cuerpo que no entre dentro de esa lógica de la productividad, digamos, que bueno, esa capacidad de darte un tiempo contemplativo, digamos, un tiempo que sea pura pérdida. Qué divertido. Cada vez me parece más divertida la idea de perder tiempo. No solamente por ser contrera, pero... y eso. No sé, hay algo ahí. Si yo tuviera que empezar a leer a Deleuze nuevamente, pero yo creo que el pedido de Bucuchitos no lo entendí tan bien. Creo que lo entendí por otros autores, no por Deleuze mismo. Porque he leído a Deleuze a Guattari cuando estaba en la facultad. Pero el otro día me vi escuchando un podcast de Spinoza. Porque para tratar de entender eso a Deleuze, entonces, si tuviera que pasar a alguien a leer Deleuze, ¿qué recomendaría? ¿Por dónde, qué camino haría? Y una recomendación tremendamente difícil. Yo les recomendaría que haga dos cosas simultáneamente como le vaya resultando mejor. Que lea algún libro introductorio como para tener una idea de conjunto y después que se meta por donde va. Metas, va a meter siempre en biblioteca. Pero quizá una cosa que afortunadamente tenemos ahora son las publicaciones de las clases que Deleuze. Y sí, que eran somas, no se pueden creer en la clase de Deleuze. Chata y están publicadas por una editorial argentina, así que son bastante accesibles. Y el seminario que ha dado sobre Spinoza, que se llama En medio de Spinoza, es uno de los, creo, lo que de alguna manera te ofrecen una entrada más, menos turbulenta, por decir. Después están los libros que son, esto es marketing. Se me tira la... Hoy me han puesto yo Sí. Y después Deleuze tiene tres tipos de libros. Tiene las llamadas monografías, pero bueno, ojalá supo que te escribió una monografía así sobre otro filósofo que ya son muy originales. O sea, no es que la primera que publica, que es sobre un filósofo inglés que se llama Hume, un empirista, estilo cortito, que lo lees muy rápido, que podría parecer que es una introducción al pensamiento de Hume, pero ya está ahí, están todas las torsiones que después va a ir desarrollando. Entonces tienen libros sobre filósofos, los libros sobre filósofos son buenísimos. Después tiene su propia filosofía, lo cual es muy raro, porque eso lo escribe en un momento en donde los filósofos ya escriben el libro, él así, proponiendo algo así como un sistema filosófico. Si en eso Deleuze está como muy a contrapelo, a pesar de la imagen que, bueno, muchas veces se hace circular de él, es un filósofo bastante clásico en ese sentido. Los dos grandes libros, ¿no?, en donde formula en términos filosóficos su pensamiento se llaman Diferencia y Repetición y Lógica del Sentido. Eso, y lo lógico sería empezar por ahí, pero uno tiene, para poder sacarle partida a esos libros, tiene que tener cierta comprensión técnica, digamos, de los problemas filosóficos, lo cual no ha sido mi caso. Tengo formación filosófica y específica y he ido leyendo lo que iba encontrando. Y después están los libros sobre arte. Es un filósofo muy extraño porque ha escrito mucho sobre arte, sobre literatura, sobre cine fundamentalmente, pero bueno, tiene un libro sobre Sass y Bacon, la lógica de la sensación, y esos son, la mayoría son libros bastante maduros, también escritos sobre música, sobre Boulez, sobre Carmelo Bene, que era un director de teatro, y
Y después tiene 2 libros sobre Spinoza. Claro que lleve de Manuel Gari, Eh, hay un cliente, no le ahora escuchen. Tal vez ese es un buen comienzo. Son libros muy filosóficos. Yo les recomiendo. Hay un joven argentino, Ferreira, el apellido no me acuerdo, que tiene una introducción a Deleuze que es muy buena, que se la consigue de una editorial que publica todas introducciones a filósofos que se llama Galerno. Yo que he leído miles introducciones a TDP, porque quizás el filósofo que ha generado más introducciones a veces, me parece que es una de las mejores, porque de alguna manera está previendo un lector que no sabe de filosofía, entonces sin sí, eludir, digamos, la complejidad que tiene, te va planteando algunos ejemplos que te permiten ir bajando a tierra. Después cuando se publica el Angelipo, pues no sé de qué estamos hablando, pero es algo que nunca me pasa. El Angelipo es no me acuerdo si creo que es 72, 70 o 72. Cuando lo publican, bueno, ha tenido un éxito insólito, o sea, nadie se esperaba que era un libraco así, bueno, pero empalmó ahí con cierto espíritu épocas. No, debe ser del 70. Y en ese momento ellos dijeron en el reportaje que está dirigido a un público entre 15 y 18 años. Y bueno, Dios libro de una densidad importante, pero a la vez tiene eso de Deleuze, que uno lo puede leer, bueno, Deleuze y Guattari, como si estuviera leyendo, bueno, una novela, o sea, no tenés por qué verlo, entenderlo filosóficamente para que sea un libro totalmente provocador y estimulante. Y eso me parece genial, porque, digamos, yo el otro filósofo que he leído mucho en una época, que de vida, que también escribe muy bien, pero no funciona de esa manera. No funciona en esa. No, quiere decir mucho, en cierto sentido, como mucho más universitarios. O, no, de vida escribía súper bien. Y la verdad que para mí era placer esa escritura. Después entendía lo que podía entender a medida. Bueno, tío hermano rompecabezas. Y la otra cosa, digamos, que parece central y algo que se olvida mucho, es que esta gente siempre está peleando con alguien y es muy importante entender contra qué está peleando, por qué está peleando, qué es lo que se está en juego en esa pelea, que eso no siempre está explícito. No, tal cual. Eso es lo más confuso, creo, de todo este mambo. Nos deberíamos tener como un club de debate, sería mucho más divertido porque ahí entenderíamos cómo sería el puterío de quién le está contestando a quién está refutando a quién, de qué manera. Exactamente. Sí, el contexto no te explica la originalidad de... Sé cosas de los dinosaurios, pero no sé. Claro, totalmente. Bueno, no sé si no sé cuál es el grado de realidad de la divertida, ¿sabes? Pero totalmente cuando me gusta. Yo, la verdad que no sé nada de la vida de esa chica y termino sabiendo un montón de cosas, ¿no? Una cosa increíble. Pero sí, hay un overcutting ahí desenfrenado. Yo lo pongo en la cuenta de la ficción, de todo eso, porque es una cosa, nivel de delirio. Y hay otra cosa que ha pasado hoy, que lo quiero comentar, que no sé si es casualidad o qué, pero la cantidad de basura que me mandaba Instagram esta mañana superaba, pero enormemente, los niveles habituales. De cosas que a mí no me muestran nunca, porque bueno, tú sabes que hay esa tendencia a más o menos reproducir ciertos intereses
Y me empezó a mandar, primero, cosas muy heterogéneas y muchas cosas de extrema derecha. Cosas que no pasaba antes. O sea que yo lo empecé a interpretar como este desplazamiento que ha habido en Meta, ha visto Zuckerberg ha dicho, bueno, la moderación se acabó. No sé si será eso, digo, esta mañana, pero sí me apareció notorio, porque me empezó a aparecer cosas que no me aparecían nunca. Lo cual, por lo menos conmigo, ha generado un alejamiento. O sea, no, si hay demasiada mierda, de verdad, Prefiero ver. no me interesa. Sí, definitivamente. A mí me ha pasado con mi cuenta de TikTok, que la tengo perdida porque he cambiado el teléfono. Y yo tengo el algoritmo de TikTok como muy entrenado, porque me dediqué a entrenar esto. Dije, bueno, yo me viví con esto, quiero que por lo menos me sirva. Entonces me dediqué a entrenar ese algoritmo, a curarlo de una manera para que mis ratos de ocio sean disfrutables dentro de esa aplicación. Me imagino a un ingeniero de ardecita diciendo, bueno, entonces no le iba a pensar que lo está entrenando al algoritmo. Seguro, en realidad, el algoritmo lo está entrenando a él. Exacto, pero bueno, yo lo estoy disfrutando. Ahora no lo estoy disfrutando, para nada, porque no sé dónde, no sé cómo, yo voy a recuperar la cuenta, perdí la contraseña. Pero estaba viendo los 50 a TikTok y todos los videos que aparecen son demasiado distintos a mi nicho, cómodo y confortable. Bueno, Donde, sí, no sé, pasan cosas de arte. ¿Entendés? Como que, o eso, o sobre filósofos, sobre físicos que me interesaban, digamos. sí, yo que soy un señor mayor, la verdad que debo reconocer que para mí Facebook cuando le he encontrado la funcionalidad, me hizo muy... Porque la cuestión de red social, o sea, hace 10 años que no tiene ningún sentido, pero sí es un lugar que a mí me ha permitido concentrar toda la circulación de las cosas que a mí me interesa. Y no sabría cómo reemplazado eso ahora, porque yo me entero, y tal vez me entero de demasiadas cosas. No, es que es una cosa desesperada, o sea, de demasiadas cosas que te interesan. O sea, no quiero gastarme, no quiero descubrir más libros que me resultan fundamentales, que no lo puedo comprar y no lo puedo leer. O sea, una cosa que vuelve a mí, que soy tal vez de otra época, en donde todavía tenemos la fantasía del fetiche, ¿no? De poder tenerlo. Es sumamente angustiante. Pero bueno, dejando de lado de eso, sí veo acá que, que para mi trabajo y mi producción, es decir, no me gusta usar mucho la palabra producción, pero no sé qué otra palabra usar. Para hacer las cosas que hago, y sí realmente me es extremadamente útil. No sé cómo sustituir eso, porque ya estoy medio podrido, pero si yo pienso en mi cuenta de Facebook, no sé cómo haría para acceder a las cosas que puedo acceder de las cosas que me interesan realmente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, toda eh, todo mi set de problemas con los que trato de discutir el efecto de las redes sociales de la plataforma, en gran medida viene de las redes sociales de la plataforma. Tal cual. Claro, y aparte es de una o sea, la circulación del libro es extraordinariamente ventas. Los diarios no existen como tales. Yo soy una persona que como adolescente en los 80 me formó gracias a las revistas. Soy lo que soy, vos Pugarazzi. El resultado, positivo o negativo del resultado, que lo es por las revistas. Ya sea en la revista Cerdo y Feces, en la revista Caís, en la revista Infiel, Porteños, en la revista Crisis de los 80, sin los suplementos culturales de los diarios, que eran buenos. No tenía otra forma de acceder, sobre todo acá en Tucumán, a nada. Y generalmente lo que ocurría es que vos descubrías algo que te parecía fundamental para tu vida. Por ejemplo, un tal Nick Cave
Bueno, después pasaba un año hasta que lograbas escuchar algo, ¿viste? Claro. Eh, bueno, ese, esa fuente es como ha desaparecido. Este, no hay revista y lo que hay ya tiene otra dinámica. O sea, la revista N que no tengo gusto de frecuentar, pero bueno, finalmente es como una plataforma en papel. O sea, la propia dinámica de esta forma, las notas ahora son cortas, tenés varios piezas y están redactadas de forma que no tengas que esforzarte demasiado para leer. Es decir, aunque siguen existiendo en papel, ya están dentro de otra dinámica. Así que no sabía cómo se titula. Y te digo que es algo que lo pienso, ¿no? Y me encantaría que aparezca una aplicación que a mí me permita seguir todas las cosas que sigo, todas las personas que sigo, sin tener que estar en Facebook. Que no debe ser nada complicado, pero bueno, no debe ser tan sencillo también. Tal cual. Aparte como que también, si, no sé, esta sensación de nicho, ¿verdad? Que también me pierdo de otras cosas, como, como perspectiva de eso. Entonces ahora que no tengo, que estoy viendo lo que en teoría es tendencia, no quiero ver más TikTok. Pero no sé si es porque no me interesa, porque se arma justamente ese tipo de nichos. Sí, es verdad el tema de los nichos y las burbujas, ¿no? Pero yo que lamentablemente tengo la ventaja de poder comparar con otro momento, nunca ha habido nunca hemos estado menos emburbujado que ahora, aunque esto va en medio, va medio en contrapelo, digamos, de la idea. No, pero lo digo en serio. Lo que pasa, en realidad, creo que ha cambiado la naturaleza de la burbuja, porque antes, sin duda, ya, un adolescente de ahora vive en la burbuja mucho, si quiere, mucho más amplia y diversa de lo que era la burbuja de nosotros cuando teníamos la misma edad. Pero es verdad que era una burbuja construida artificialmente, colectivamente, por decirlo de alguna manera. O sea, no un problema de cantidad, digamos, sino de cómo se construye esa burbuja. Porque de alguna manera vos para construir tu burbuja tenías que construir un sistema de sociabilidad. Por ejemplo, intercambiar cassette. Eso era fundamental. Mientras que ahora, bueno, la construcción de esa burbuja está como eternalizada, ¿no? Es como otra conciencia que está dentro tuyo que la va organizando y tiene una riqueza que antes nunca podría haber tenido esa burbuja, pero una orientación que nunca está exclusivamente orientada hacia los fines de tu vida y de tu forma de vida, sino que, o sea, de alguna manera estamos trabajando cuando es así. Estamos produciendo valor y todo es producción de valor. O sea, él está viendo, no sé, gente en Insta. Si es que todavía se hace eso, ¿no? Sí se hace. Pero mañana lo sé. Sin embargo, bueno, esto de los pichos, eh, ¿cómo entraste al nicho del arte? Ya por los 80. ¿Por los 80? Sí, te voy a dar una respuesta que es un poco luce común. Yo llego después del nicho, soy un excepto del nicho más que alguien que existía antes del nicho. Mi relación con el arte está muy cegada por la música. Si ha sido lo primero, eso, Claro, pero ya no va a tener nada. bueno, que incorporaba. Una cuestión familiar, en mi casa había disco, estaban como en cierta forma abandonados, era medio extraño. Así que de muy chico he empezado a escuchar
mucha música, música clásica y, bueno, rock, por supuesto. Eh, y eso de alguna manera, eh, creo que le da un cebo a toda mi relación con la arte. Y a la vez también, bueno, me apretaba a leer. Pero la relación con la literatura es posterior, de adolescente, que es de literatura. Esto yo estoy hablando de antes. Sé cuánto me antes con tocar, si el equipo de música, dame, y poner a escuchar música. Después he tomado algunas decisiones cuestionables en mi vida, como ir al instituto técnico, porque no le puedo echar la culpa a nadie si he querido ir. Obviamente a la semana me doy cuenta que había cometido un error, pero bueno, un poco la forma de sobrevivir a eso ha sido armar una burbuja con 3 amigos que éramos, por supuesto, friki del colegio, que nos gustaba el arte, la literatura. Después, una cosa sorprendente de mi biografía, que he ido en taller de pintura a los fines de año. ¿De quién? Ay, no debe salir, no debe salir, no. Era de la hermana de un amigo de mi hermano, que es 7 años más grande que yo. Y bueno, que era discípula de Ezequiel. Pero, día, por ejemplo, no me interesaba era la música. Y después, bueno, no te la voy a hacer larga, pero pasó una cosa. Yo quería estudiar cine. Y no había cine en Tucumán. Y cuando estaba cursando el último año del colegio, anuncia el rector en ese momento que se creaba la carrera de cine, no el año que yo entraba, sino el siguiente. Entonces digo, bueno, me meto en la facultad de arte, que lo me parecido, me paso cine. La carrera nunca se abrió y yo cuando entré a la facultad de arte, por primera vez me cruzó con gente que tenía sensibilidades e intereses más o menos parecidos a lo mío, que no ha sido mi generación de compañeros. De hecho, la primera participación en un evento artístico, así el año que he hecho primer año, que conduje la música teniendo con una amiga para un trabajo de la Heli y Ana Claudia. Mira. Y bueno, ahí se conecta mi interés por la imagen del movimiento, digamos, porque dentro del cine a mí me interesaba un cine más, le llamamos un poco entre comillas experimental, así que no me ha sido difícil empezar a encontrar una convergencia entre la imagen del movimiento, digamos, y la imagen de electrónica y la arte visual, todo lo contrario, o sea, se me empezó a abrir un mundo, no en la facultad, claro, a pesar de la facultad, pero bueno, por eso yo me he hecho rápidamente amigo de una generación que era mucho más grande que yo, sí, que era la que en ese momento para mí era más interesante, porque todavía era muy fuerte la cuestión de la pintura, el expresionismo, así que empezó como a poner muy tempranamente, pero siempre por fuera de la facultad. O sea, con gente de la facultad, pero por fuera de la facultad. La primera vez que yo puedo hacer una indagación de la facultad es de la historia de consumo interior, porque para los demás no tiene ningún sentido, pero ha sido cuando hice el rotativo, y vos dirás, sorprendente, que en ese momento había vuelto de México Enrique Liot. La verdad, eso siempre se cuenta esta anécdota, ¿no? Pues te imaginas que son el rotativo, todos lo han perdido. Y Enrique ve una muestra mía. Él había estado en México un tiempo y había vuelto. Y me llama en un momento y me dice, mira, he visto tu muestra, me doy cuenta que esto a vos no te interesa nada, así que se te propongo, vos haces algo que más o menos te interese a vos y toma algo de los temas que se supone que tienen que resolver pero está relacionado con la figura humana. Así que he aprobado el taller rotativo con una pequeña instalación. ¿Bien ahí? Sí, y ¿sabes qué generó la ira de mis compañeros? Que les reclamaron a
a Enrique, porque a ellos le exigían tanto dibujo y la permitían Hacer así. sí, así que poca vida de Enrique lo llama todo así, porque era bueno, asambleario, digamos. Bueno, y dice, bueno, de verdad, yo le he dado libertad para que haga otra cosa, pero algo viene poniendo, haciendo eso, y a mí me parece que es interesante por esto. Sorprendente, ¿no? Bueno, y después sigue una historia larga. Le diría, sí, pero aparte dijo, a mí no me gusta lo que hace Aldo. No es lo que a mí me interesa del arco, pero me doy cuenta que él está comprometido con lo que hace y es interesante. Yo siempre rescato eso de él, porque después tenían otras cosas que eran bastante menos rescatables, pero eso para mí ha sido realmente importante. En ese momento no le daba bola a nadie, sobre todo de mi generación, o sea, de la gente de mi edad, Claro. ¿En qué año entraba a la facultad? 89. En ese año nací yo. Bueno, podría haber ahorrado ese comentario obsceno. Pero es un gran año el 89. No porque yo haya nacido, porque me parece que fue un gran año. Claro, para todos nosotros que lo hemos nacido en el 89, hace un año de la hiperinflación y del triunfo de Menem, así tipo, lo veo Muro también. también la caída del muro, sí, es verdad. Empezamos un nuevo mundo que ahora vuelve a empezar Pero en gran parte de la cosa que padece es por la caída del muro. tal cual. Tal cual. Sí, Pero bueno, eso es una marca de algo que venía, que ya era el qué bar, me quedé choqueado con ese dato. ubicada. Pero bueno, Tío, o sea que bueno, en el 2000 tenía 10 años. Claro, o sea, tenía 6, 7 años cuando yo circulaba por ese edificio. pero fue. ¿Y qué, con qué generación? ¿Quiénes eran de la generación que te interesaba, de los mayores? ¿Quiénes estaban ahí? La Ana, Marco Figueroa, Jorge Figueroa. Y después había una generación que no estaba en la facultad, que son bueno, en realidad sí los conocí antes de entrar a la facultad, que había visto cosas de eso, de lo que yo, para mí es el underground, fue el underground cubano, o sea, el verdadero 80, que era Octavio Amado, Rolly Bombón, la Perica, que no es el nombre, la generación de la performance. Bueno, yo era mucho más chico, por supuesto que ellos, pero en la época con mi amigo Friki, el técnico, en verano, caíamos a un bar que se llamaba La Paz, que estaba en el Teatro de La Paz, que era un teatro que estaba ahí cerca de tribunales. Sí, que sigue existiendo. No, pero yo fui cuando era adolescente. Y había un barcillo adolescente, era el siglo XXI. No, esto era en los 80, te estoy hablando de años 86, 87. Había un bar ahí que no sé muy bien cómo era, pero lo manejaban esta gente. Y se hacía, era como una especie de, para mí, una especie de hace Voltaire, en Tucumán, bueno, con toda esa, ese espíritu del argentino cemento, Sí. bueno, por supuesto, chiquitito acá en la Tucumana, bueno, esa gente, la, no, se me van, la Eli Cárdenas, toda esa generación. Eso es lo que conocía ahí. Después en la facultad, bueno, ya he conocido cosas anteriores, ¿no? Pero hubo una muestra acá que yo no me acuerdo, no sé ni quién lo organizó, no sé si Jorge tuvo algo que ver, me parece que no, pero capaz que sí. Que tal vez es de lo mejor que es eso en el museo, que se llamaba Homenaje a la Plástica de los 80.
bueno, había una brecha intransitable entre lo que vos podías ver en esa muestra y lo que efectivamente pasaba en la facultad. Ajá. Sí, hizo falta bastante tiempo para que eso se, sí, se escribió. Incluso, siente, yo por ejemplo, cuando la primera muestra individual era, bueno, la galería de tener Marcos de Baltasar, bueno, pues eso podía hacer la declaración entonces y de fuera de la facultad, pero dentro de la facultad era como complicado, porque el taller todavía no estaba, eh, no había completado esa transición, digamos, a un taller de proyectos como aviso, digamos, a poco tiempo. Pero bueno, vos tenías una realidad fuera de la facultad y otra con mis redes. Después, eso cambió con el TMC. Bueno, esas historias son mil veces, no hace falta que te la cuente. Pero sí, en algún momento, Me había contado esto así, como que cómo era. cuando yo entro al taller C, y era un taller de pintura todavía, yo tenía la mejor, digamos, para Carlota, ese San Marcos, con todo ese grupo que era. De hecho, teníamos un grupo de estudio, en algún momento me habían invitado. Y era la gente que le interesaba lo que lo hacía, para ser sincero, no, o sea, mi compañero eran básicamente pintores. Gente que tenía prestigio de piedad, eran los pintores de taller A. Y así que, parte por eso, digamos, yo me termino relacionando mucho con ellos. Yo entro en el taller C en el 92-93, ¿no? Y era un taller de pintura en donde vos podías prescindir del modelo y, ojo, la disputa era figuración versus no figuración. Y bueno, yo no era pintor ni tenía de serlo. Sí me dicen a mí, bueno, o hace la tuya. Y yo empiezo a trabajar con la forma con la que se trabaja ahora. Sí, de desarrollar un proyecto lateral y mostrando cosas, haciendo pruebas, qué sé yo. Y bueno, sí funcionaba, pero no terminaba de funcionar, que todavía no estaba. Entonces llegaba al taller y vos tenías tablero de gente pintada. En el 93. De ahí yo vengo la faquita, un tiempo, bueno, te doy mucha vuelta, no te voy a contar toda esa historia. Y en ese interín, de hecho yo era compañero de Rodo, que Rodo ha sido como una pintura también, que ahora, no sé si la has visto, la carta, que era como una especie también de tuyo, pintura matérica sin materia, valga la paradoja. De hecho, la Feli tiene unas pinturas de esa época que eran hermosísimas. Son bellas. Pero lo he mostrado ahí en esa. En la muestra de las Mon. Sí, esa maestra, esa que a mí me alucina porque uno, digamos, ahora puede ver en la Maggi o en otra gente una pintura que es bastante similar a esa y no hay ninguna conexión porque eso se lo comió el tiempo. Bueno, no me lo estaba diciendo, pues yo vuelvo a la facultad en el 2000, en el 98, por cuestiones laborales, en fin. Y ahí ya sí, el taller C era el taller C que conoceme y eso es lo que me ha permitido terminar. El otro que me invitó también a su taller era Linares, porque Linares era asesor de la Fundación Ludero, ahí en la casa de la Fundación Lillo Casa Ludero. Y yo hice un par de videoinstalaciones ahí, que debo decir que ese que me trató muy bien siempre. Y me acuerdo que una vez me llama Ezequiel y me dice, que había visto la muestra, pues me dice, y me doy cuenta de una cosa, la gente se detiene a ver los videos, y recorre despacio, eso con la pintura ya no pasa. Bueno, yo en ese momento no podía ir al taller porque laburaba a la tarde. La verdad que no sabía qué hacer.
bueno, me tira ahí una onda y él empezó ahí, pero bueno, claro, ese que después se olvidaba. Yo quedaba ahí por la merced del beco del taller y bueno, ese era un taller, ya sabes, de un tipo de producción que yo no la podría hacer aunque quisiera. Así que eso no funcionó. O sea que recién en el 98, cuando he acomodado mi vida para terminar la facultad de antes, voy a volver al taller y terminar. Claro. Wow. Y toda esa producción después de que vos, o sea, seguiste produciendo después de que terminaste tu facultad. La última muestra la hice en el 2005, en La Baulera. Una muestra a la cual le tengo mucho cariño, dicho sea de paso. Se llamaba Autores Varios porque a simple vista parecía como una muestra colectiva y lo era. Pero a la vez la cosa funcionaba así. Yo partía de la premisa, de algo que siempre me preocupó, ya te das cuenta por qué, que es la pérdida de la memoria, ¿no? Sí, entonces decía, bueno, ¿qué pasa si perdés la memoria? Entonces yo decía, bueno, no olvides, hagas un libro de poesía y veo que está marcado una poesía y no me acordaría por qué me gustaba esa poesía. Y he seguido generando situaciones como esa y le he dado cosas mías, por ejemplo, la ropa, por qué me gustaba la ropa y que me gustaba, porque yo me ponía esa ropa. Entonces, propuesto a un grupo de artistas, ya en como una investigación, como si yo no existiera, con distintos aspectos de mi vida y con eso produzcan una obra. Y poco la idea era, surge de que a mí me impresiona, pero, y mira, eso me pasaba cuando tenía 35 años, imagínate ahora, que cada tanto es inevitable que me encuentre con alguien y me empiece a contar cosas que he dicho y que he hecho que yo no me acuerdo. Es como que hay una memoria mía mucho más grande que la mía, que no está en mí, digamos, que está en los otros. Que de alguna manera la memoria es eso, también es una autores varios, una creación colectiva. Entonces, yo planteaba esa situación como una especie de, llamarlo si queréis, gesto poético. Era como usurpar el lugar del curador para plantear una propuesta poética. Y ese mi rol ahí era amigo, porque era una muestra individual y era una muestra colectiva. O sea, una muestra individual donde no había nada mío y una muestra colectiva en donde de alguna manera todo tenía que ver conmigo. Claro. Mira qué interesante. Y eso fue en La Baulera, a unas cuadras, pues, ya el último dibujo de La Baulera, y etapa realmente fantástica, de trama y todo eso. Y bueno, ahí ya entré a la universidad, se creó la escuela de cine, algo totalmente inesperado. Yo llevaba 3 años, casi 4 años de desocupado, que es el rol diario en que trabajaba. Época claramente que me amarré así a fondo, así como te decía. Y en un momento me doy cuenta que era licenciado en nada, bueno, o sea, ahí, porque fuera de la universidad, en un país que se había caído todo, no es que yo me había quedado sin trabajo. Toda la gente que yo conocía, yo estaba muy vinculado al mundo del periodismo, venía trabajando desde la Gaceta hasta ahí, hacía 10 años ya, ¿no? Así que casi todo mi no sé si me quedé sin trabajo y dice, mira, era cosa realmente espantosa. Y bueno, y otras cuestiones ya más personales que no vienen en la casa, pero como insisto, igual, cuando se crea la carrera de comunicación, se abre concursos, yo afortunadamente puedo concursar, ya no concurso, algo que nunca he podido. Yo no sé si en alguna tierra soy profeta, estoy casi seguro que no. Claramente en la facultad de antes, que era donde se suponía que debería haber podido entrar a Bobby Ford. Y bueno, ahí es como que volví al cine de un lugar muy distinto a que yo creí. Bueno, no es que en esa muestra he dicho, esta es mi última muestra, con esto me despido, aunque algo yo intuía, pero
ya había hecho el doctorado también en filosofía. Y bueno, eso pegó la 20, ¿qué va a hacer? Este, y también me pasó otra cosa, porque esta última muestra es así, pues yo he seguido haciendo videos. Para mí, mi momento así, bisagra ha sido la muestra que hago en el 97, gracias a un subsidio que gano de la Fundación Anfaucha, que era una video instalación interactiva y que era muy cara de que funcionando. En esa época era todo muy precario, muy difícil de hacer. Y hoy pienso, claro que es difícil de comparar porque estábamos en plena convertibilidad en ese momento, pero bueno, eran $7.000 la muestra. Yo empiezo y compro computadora, bueno, claro. Y quiero decir, finalmente, para que esa muestra esté funcionando y para producir todo lo que he producido, he tenido muchos videos, bueno, no hay que invertir eso. O sea, voy. Y exorbitante la cantidad de guita para una muestra. Tengo una que cuesta la mitad de eso, que ya tiene como 14 años y no lo puedo cambiar. Claro. Y ahí me pasó una cosa, y es que esa ha sido la primera muestra que realmente ha salido como yo quería. Claro. Que he podido contratar gente para que se cargue de montar, de hacer las instalaciones eléctricas, todas esas cosas que antes solo hacía como podías. Y después de que lo que me ha pasado es que ya no había más beca a la cual aplicar, digamos. Ya cara. Y bueno, eso es caro. Hacer videoinstalaciones en ese momento era complicado. Tenías que tener equipo, o sea, era mucho menos accesible que ahora. Y es como que ya no quiero volver para atrás. Y la única forma de no volver para atrás ya era dar un salto e irme a otro lado. Eso siempre me pareció medio utópico, porque me llamo que el mato también del video arte, o sea, claro, vos ves una muestra de viola y decís, maravilloso, bueno, pero ¿cuánto hay que pueda hacer? Es muy poca la gente que, aún que en este mundo donde toda la tecnología es accesible, donde todos los museos y galerías invierten en tener cosas tecnológicas, aún así es un club muy exclusivo. Si ya vivir del arte es pertenecer a un club exclusivo, dentro de ese club exclusivo vivir de hacer videoinstalaciones, bueno, mucho más complejo, claro. No, es casi imposible. Salvo. Después todo el mundo es docente, tiene. Bueno, pasa que tu eso es complicada. Sí. Acá y si estuvo bueno, hay la producción que hay es porque hay artistas que han sabido adaptarse a las condiciones de bueno. Y eso creo que es ambiguo el tema, pero para mí es una gran virtud. Se podría discutirlo, ¿no? Sí. Yo, en el texto tuyo que siempre cito, karaoke pop histórico, vos decís que el arte de Tucumán es autosolventado, siempre. Me gustaba mucho la palabra, montón. Y dije, claro, hace años, pero sí. No. Era gracia. Sí. Pero a la vez es como que, ¿no? Yo no sé de qué manera la gente reinvertir acá, que no tenga que ver con este nicho. Sí, es un problema complicado. Yo la verdad que nunca he hecho nada que pueda ser más o menos mercadizable. No lo digo ni por cuestión de principio, o sea, a mí todo lo que quería hacer era mis instalaciones, listo. Bueno, si no vas a vender una videoinstalación en el taller de la chica, si eso porque bueno,
yo no me acuerdo a La Concepción. sí, no, pero quería apuntar algo. Eh, todo esto es muy ambivalente. Yo, más o menos de los 16 años, tengo contacto con el mundo de las artes visuales. Ya que hace casi 40. O sea, seguimos tirando cifras así, horrorosas. Y en ese tiempo, ¿cuánta gente cuántos artistas tucumanos han podido ingresar al mercado de arte? Dos. Y no sé si dos. O sea, Gabriel, Ojona, Chaile y quién más. Bueno, todo eso es enormemente frustrado. El arte funciona así, los artistas tienen que vivir de algo, sería deseable que puedan producir, que vendamos lo que producen, pero también es verdad que hacemos lo que hacemos porque estamos a hacer y me parece que también de asumir la producción artística, como parte de la producción artística, la creación de un valor de uso y no de un valor de cambio, para mí eso siempre ha sido importante. Eso es lo que te digo que es discutible, porque para mí esas pequeñas colectividades que se arman cada tanto en torno de algún espacio donde pasan cosas interesantes, bueno, eso es la vida. Está bien, o sea, yo no me pongo, bueno, no me parece mal que pueda haber otras cosas aparte de eso, pero eso no es que es el mal menor, sino que realmente es un acto de creación colectiva mucho más valioso de lo que se tiende a creer. Parece como un consuelo, o es un previo consuelo decir, sí, pero nos parece eso porque estamos muy absorbidos por la lógica del funcionamiento del mercado. Mientras que vos hablas con un artista europeo que te expone en la documental y ellos sueñan con poder hacer eso. Y es todo un activismo, ¿no es cierto?, para poder sustraerse de eso. Pero bueno, el arte requiere tiempo. Y bueno, una cosa es hasta los 30 años, 30 y tantos años, y después la gente quiere que la especie continúe, así que empieza a reproducirse, y llegan otro problema, y la cosa se hace cada vez más complicada. No obstante, me parece que hay sedimentada una historia hoy de una producción conectada, digamos, con nuestro tiempo y el lugar en el que vivimos, que yo siento que no había cuando yo entré a la facultad. Que había la producción mítica, digamos, de grandes pintores, la lectura, pero ese no era mi tiempo, o sea, quiero decir, si yo tuviera plata me encantaría tener la cultura de Siqueno, no es que, pero, y no era para mí el arte de mi tiempo, ese. Y hacia atrás no había nada, había que inventar. Y eso ha sido un poco lo que ha hecho mi generación, y ahí yo me ubico en gente más grande, la generación en gente más grande que Pau. O sea, nosotros hemos empezado de cero, un tipo como Marco ha hecho un cambio así como muy significativo, se ha sido parte de un proceso, bueno, obviamente él es esa otra generación, pero para la generación del Ingenio, ponerle que ser un poco más chico que yo, que no grasa, pinto eso, y no sé, empecé de ser, por lo menos por respecto a lo que me pasaba acá. Claro.
Es locura eso. Pero con razón, sí. Yo estoy tratando de rastrear ese momento siempre. Le pedí a la Gabriela Bati que me explique el parvicinio. Todavía sigo editando esa entrevista porque creo que no lo entendí. Es la manera en la que ha sido planteado. Esa es una tesis, bueno, que la propone Corky, a mí me quiero decir por eso, que yo creo que no es para nuestra generación, es más bien para la generación previa a la mía, la generación de los 80, justamente, que han tenido esa tensión de reconocer un poco a Ezequiel, que era la gran figura, ¿no? Como una especie de maestro, y la fascinación por su carisma y por su obra, y a la vez así algo completamente distinto, fuera puta. Para mí no ha sido un problema, y yo creo que para muchos de nuestra generación ya no era un problema, porque nosotros no nos sentíamos y no nos reconocíamos en esa obra, la podíamos admirar, nos podía gustarse. No era. Y lo que nos pasaba todo es que no sabíamos a quién mirar, digamos, acá. Así que, digamos, si vos me decís cuál es la prehistoria del arte contemporáneo en Tucumán, es la experiencia del arte negro en el PT. La experiencia en el performance, con esa estética dark, que ya era una matriz muy diferente a lo que fue la generación del SIDA también, que era una matriz ya completamente distinta a la del arte del 70. Bueno, por eso digo, creo que hoy la situación es completamente diferente. Bueno, supongo que se plantearán otro problema. Sí, yo creo que los problemas ahora son otros, pero a la vez es como que también hay resabios de los problemas anteriores, parece. Hay un problema que nunca se solucionó, y es que capaz de hacer todo lo gratis. Se hace falta instituciones y hace falta otros jugadores, digamos. Eso está claro, y eso no que en casi 40 años desde que yo tengo que guardar que con esto no cambia nada, en verdad que nada. Sí. Igual es complejo porque nadie se quiere salir a la cancha y ponerse a hacer DT ahora el cuerpo técnico, cualquier analogía de fútbol que quieras, o el club. Es complejo porque siempre está la posibilidad de que seas Messi, como ese es el sueño tucumano, capaz. Claro, bueno. También podés jugar el Pinicei. Hay la misma, escuché la misma. Tampoco tenés Messi, digamos, para jugar sudo. No, Esa es la otra historia. Pero es muy difícil porque estás permanentemente viendo cosas que decías, ¿cómo me gustaría hacer algo así? Y bueno, pero lo que pasa es que nada de lo que vemos en ese sentido es producto de una voluntad individual. O sea, hay muchas instancias y mediaciones ahí que por suerte que acá no las tenés. No sé, yo creo que eso es uno de los aspectos más duros de ser artista en Tucumán. Y eso no ha cambiado prácticamente nada. La situación del museo, como digo, que esa es una de las mejores, una de las muestras más interesantes. Bueno, seguramente voy a estar siendo injusto con algo, pero no con mucho. Que en el Museo Provincial se ha hecho sobre algo que estaba pasando en Tucumán. Empieza, bueno, media generación del 80 con ese nombre que la daba por terminada, claro, más o menos. Y realmente no. Sí, siempre hay alguna cosita para rescatar, pero básicamente no ha cambiado nada. No hay ha habido situaciones excepcionales, por ejemplo, como ha sido la muestra de la Kevin en el Moon, que ahí se alinearon ciertos astros, se pudo trabajar de una manera que
ya tampoco no se puede trabajar, digamos, que hace por hace falta que te lo cuente, digamos, que se presente un proyecto, una institución así de un presupuesto para que el equipo de gente trabaje y bueno, así ha sido el resultado de esa muestra. Un año, una vida trabajando. Eso no se hizo, para mí ha sido la experiencia más gratificante, a pesar de que estaba quemadísima. En ese momento no, pero la verdad que ha sido una gran experiencia. Bueno, eso que debería ser lo normal, ha sido una excepción porque no se ha vuelto repetido. Sí, no sé cómo anda el tema de los salones ahora, algo. Todo está complicado. No hubo salón el monte el año pasado y este año sí se hace el salón, pero se hace en un espacio del provincial, pero se hace en un espacio que no está preparado para muestra, que es la sala Lola Mora del Ente. ¿No se hace el Salón del Monte del Mundo? El del Munt no se hizo el año pasado directamente. Y el de ¿Qué otro? Villito Navarro se hace en la sala Lola Mora del Ente porque está cerrado en el edificio. Entonces, Y se está avanzando en esa. Está siguiendo un poco. está asegurado el edificio, pero no le faltan muchos detalles arquitectónicos que no se llegó con el presupuesto porque hubo demasiados imprevistos. El museo estaba peor de lo que pensaban y diagnosticaban. Entonces, nada, se hizo lo que se pudo con la DAU y ahora hay que seguir haciendo, pero no sé cuándo abrirá, de verdad no te podía dar nunca te puedo dar una fecha estimativa cuando tiene que ver con algún presupuesto político o presupuesto en general, y más en esta época. Sí, no, la incertidumbre hoy es. Sí, absoluta. Tal cual. Sin embargo, bueno, la fuerza de la rana está de que se abra, hoy, siempre. Por mí lo abrimos este año. Vamos a ver si ganan 15. De alguna forma. Sí, bueno, la otra cosa que me parece que confira un poco también no sé si logra que la cosa cambie. Es como un objetivo muy grande de decir, vamos a transformar Tucumán, pero al menos sí crear espacio de ser artista tenga hondo sentido, ¿no? Bueno, es la forma de producción del arte visual. O compara cómo funciona esto con el cine para poder botar todos esos ruidos. Increíble la inteligencia artificial. Bueno, yo veo cómo se han organizado y las cosas que ha ido generando esta semana audiovisual, que no digo sea común que pase en todos los lugares donde hay carrera de cine, pero que sí tiene que ver con la forma de producir cine, de hacer cine, ¿no? Donde las asociaciones colectivas, digamos, son inevitables. Y después otro aspecto que a mí me impresiona, no sé si eso ha cambiado en algún sentido, es que también pasó mucho tiempo y no aparece gente que escribe sobre arte así de manera sistemática. No sé si lo importante es lo sistemático, pero sí que piense en términos de una obra de cada 2 días. No, porque hay esa manía que parte, bueno, yo lo entiendo, pero siempre me parece un poco nociva, de valorar el término de sincronización. Digamos, que bueno esto que está pasando en Tucumán porque es igual a lo que podía estar pasando en otra parte del mundo. Que es medio fantasioso también, ¿no? Pero yo no eso lo considero nocivo porque eso significa fetichizar justamente el arte y ocultar toda la materialidad del proceso de producción, dicho en un sentido muy amplio. O sea, vos vivís, vos te has criado acá.
O sea, hay algo de este mundo, por más que todos tenemos, no sé, no es en la cabeza, no sé qué, pero hay algo de esa experiencia y de la materia del mundo en el que estás trabajando. Si un poco la crítica, la escritura o la mirada, digamos, externa que uno busca como artista, digamos, en otra persona, sería importante que indague y que de alguna manera, voy a poner una metáfora medio extraña, pero de cierta manera una obra es como una especie de snorkel para que vos metas la cabeza bajo el agua y veas cosas que no estás viendo. Y eso, la mirada crítica necesariamente tiene que ser tan creativo como el arte, o sea, no hay otra forma posible, porque si no, vos lo que vas a hacer es querer esa obra en clave de ciertas orientaciones dominantes de la teoría, que termina planteando como una ilustración, la obra como una ilustración de, bueno, hemos leído de Lieberman, entonces, esto es una ilustración de la sedimentación del tiempo, o sea, bueno, todos hacemos lo que podemos, por supuesto. Pues yo creo que hay como un esfuerzo suplementario que tenemos que hacer. Y es tratar de leer eso cruce, porque nosotros estamos en la posición paradójica. O sea, pertenecemos a una situación que es global, pero estamos excluidos de esa globalidad, ¿no? Entonces, y no podemos desconectarnos de esa globalidad o de esa situación global, pero no podemos tampoco liberarnos de las condiciones en las que trabajamos, que bueno, es finalmente lo que tiene de propio cada artista humano que hace algo. Ahora, eso generalmente produce mucho malentendido. Porque, ¿no? En general sí produce malos entendidos, pero todo produce malos entendidos en definitiva. Sí. Bueno, sí, el malentendido es parte de todo esto. No, en cuanto a que, claro, entonces si sos humano se supone que tener cierta tendencia a la visualidad, no sé, y ese tipo de cosas. Bueno, algunos lo tendrán, otros no. Para mí ha sido un shock positivo por tiempo. Leer Mark Fisher. Yo Mark Fisher lo conocía por su... Gran lector de Deleuze, Fish. Tiene un libro, sí, es de Deleuze. O sea, tiene mucha más formación filosófica de lo que parece. Porque él sí, la verdad que era genial. Bueno, yo conocí algo del blog de él, de Capaz, y del hombre. Bueno, no sé, yo había leído muy poquito. Así que cuando aparece, bueno, realismo capitalista, y bueno, yo quedo totalmente fascinado, pero ese libro me encantó, pero después tiene otro, y se llama Los espectros de mi vida, que es como más autobiográfico, va contando las cosas que he escuchado y va haciendo ese análisis político y biológico, digamos, de todo eso. Y para mí ha sido tremendo porque era como casi un relato autobiográfico mío, quiero decir. Tengo más en común con alguien que se ha quedado en Manchester en los 80 y con mucha gente que tengo al lado. Y el Tucumán de los 80 no era Manchester. Bueno, o sea, no es que iba a los fines de semana a escucharlo a Joy Division o a New Order, ni nada por el estilo. Pero quiero decir, bueno, era nuestra preferencia, era lo que escuchábamos desfasadamente. Después me dice una cosa que a mí me resultó llamativa, y es que dice, yo a pesar de haber vivido o estar pasando todo esto, lo consumí desfasadamente. Con 2 años de desfase, dice, ¿qué es más bueno el desfase que teníamos acá? Ya.
Ahí, Sí, para mí hacerlo sí. En otra década dirían que yo era un colonizador cultural. Sí, pues, Güey. Con cipayo no soy, porque me puede gustar, New Order, pero no me confundo en cuestiones geopolíticas, no soy piensan las Malvinas. pero exactamente, pero sí, bueno, pero sí hay algo de eso, ¿no? Bueno, pero esto que lo pasa a mí, supongo que pasa a muchísima gente. Pasó a mí un montón de tiempo con el metal. A mí me encanta el metal. Y yo era una persona en Tucumán usando remeras negras. Que lo tiene amigo sentido en el calor de 50 grados. Tenés 14 años y es una remera negra de banda de metal que solamente escuchaste vos y 3 personas más, ¿no? Sí. Y tus amigos de internet, porque yo en esa época sí tuve internet como para tener un foro de gente de afuera que no me conocía y que le gustaba la misma que yo. No sé, claro, yo como digo, la primera persona que yo he conocido que eh, eran producto de más o menos la misma cosa que yo, salvo un grupito de 3 amigos, la encontré en la facultad. Porque esto que te digo yo, sí, de Van Fischer y de Pancho Tucumano, pero por ejemplo, valdría para Sebastián Rosso, ponele. Que encima se ha quedado en Concepción. Pero bueno, había esa. Bueno, eso extraño sincronismo que no sé muy bien cómo se producen, porque bueno, en esa época todo era mucho más lento. O de alguna manera lo enterábamos. Bueno, no sé muy bien a qué se deba. Pero si yo me tuviera que remitir a una historia cultural guía, es sorprendente, pero y que la buscaría más en el libro de Mark Fisher, que España era otra cosa. Bueno, en parte porque no existe esa producción. Seguramente funcionaría con algo argentino también, que yo probablemente no lo conozca. Este, pero con algo humano es totalmente seguro. No, definitivamente no. Y me parece una situación casi trágica. Bueno, las tragedias son cosas peores, ¿no? Sí. Pero es una cosa que siempre siempre me ha importado. Pero bueno, volviendo al tema del arte y al mundo del arte y a cosas que no cambian. Y bueno, para mí al menos siempre sí, lo digo así porque varias veces personas que aprecio, digamos, me objetan esto, ¿no? Pero para mí siempre ha sido importante la mirada del otro. Y yo que bueno, cada tanto escribía algo sobre artistas, para mí escribí algo, salvo alguna cosa, me disfruté, pero me llevó mucho tiempo porque, ¿sabes? Bueno, es todo un trabajo que hay que hacer. Y si no haces ese trabajo, termina haciendo los tics para ver esa obra. Y yo siempre he estado eso, ¿no? Si un poco de colocarse en la situación de que la obra sobre la cual está escribiendo te fuerce a moverte. Bien. Que los lugares donde vos estás. Y cuando te mueves de los lugares donde estás, te ves forzado a inventar, no sé, la pelotudez, una frase, una expresión, algo que te quedo dando vueltas malsanamente ahora, pero bueno, es eso. Está bien, eso es lo que me parece a mí. No sé, hay muchas formas de escribir sobre arte y afortunadamente si todo el mundo escribe como yo. Pero esa sensación de yo o hace una cosa, una muestra, sobre todo cuando son efímeras, y listo, desaparece todo, porque yo recién te he dicho, yo siento que ahora hay una situación diferente en cuanto hay una sedimentación de producciones de muchos artistas que han creado una situación que ya no es la misma, pero eso también funciona casi como en boca a boca, porque no tenés dónde verla, no tenés
casi dónde consultarla. Y en general, si todavía ese pasado sigue teniendo efecto sobre el presente, es porque hay espacio en la facultad donde hay gente que se encargue de que eso pase. Muestran a los alumnos. Yo siento que puede estar en fase de extinción. Sí, pero existe un archivo. Oye, ¿qué? Ahí va viendo. Pero, Veo. sí. O sea, no hay registro de nada. Pues, no, tal vez sos alejado, digamos, de la facultad y poco del mundo, o sea, por ahí están ocurriendo cosas que yo no sé, pero al día de hoy, bueno, vos querés conocer algo de producción artística tucumana y no estar, es decir, y nuevamente para las instituciones este problema no existe, o sea, directamente, y eso a mí siempre me produce una gran amargura y una gran irritación. Porque Pampi de una incapacidad de entender el valor de la cosa que se hace. Eso no se importa que te lo explique porque lo está padeciendo en carne en novia, pero en ese sentido yo siento que la decadencia de Turbán no es profunda, porque todas partes lo veo. O sea, no veo un espacio institucional o social donde la tendencia sea otra. Si lo hay, yo no lo veo. No, para nada. Tampoco sé cómo se hace. Yo sé que no se hace individualmente, o sea, la única manera, pero sí me parece que está que ver de por ahí la participación política y ciudadana de los artistas en general, que me parece que ahora está cambiando. Eso sí, yo sí veo unos sesgos. Algo que sí soy un poco positiva, porque tengo algo de esperanza todavía. No espero que no me dedicaría a hacer las cosas que hago, digamos. Pero, pero sí, eso creo que en estos gran ciclos que acabo de nombrar, con la generación del 80, la generación después posterior, la del 90, la del 2000, se han establecido como ciclos importantes cada 10, 15 años. Ojalá que se dé nuevamente. Yo, hasta ahora no se ha detenido ese, ese ciclo. A mí me parece que son un poco más cortos. Pero bueno, no, sí, más o menos esos 10 años. Por ejemplo, para mí el último geyser, el lujo, digo, hay hondos, por supuesto, pero ha sido el consultorio. Y ese espacio que se llamó ahí, de ese grupo de Kenley. Y bueno, que eso es lo que te da. Eso me decía cuando decía, bueno, no hay una conciencia del valor que tienen esas cosas. Porque eso yo diría que lo primero empezaba a funcionar así, por cierto grado, como de construcción colectiva, probablemente haya sido, por un lado, el ingenio, así como grupo. Claramente ese ha sido el primer grupo de artistas que ha empezado a trabajar de esa manera y que hacen tal vez tener gracia, así como después, bueno, hay otras experiencias anteriores de otros grupos, de otros momentos. Grupo Norte, Espíritu, esa cosa, pero como te digo, yo cuando entré a la facultad, o sea, eso ya hacía mucho tiempo que no funcionaba y no había otra cosa. Eso se empieza a reorganizar a mediados de los 90. Y algo más, un país también interesado. Con la media luna, capaz. Y digamos, yo, Sí, se ve como otras grupalidades que han tenido sus propios contextos. Sí. Pero sí, no sé, no sé cómo se acerca una generación a la otra, digamos. Siempre tiene que haber un algo
inmiscuido. Venerable hacia. Porque ahora no, yo no estaría sabiendo. Sí, me gustaría acercarme más a gente joven, ponele. Pero fuera. Tenerlo de contacto y escuchar esa generación de voz, pero bueno, es así. Pero sí me gustaría acercarme como para charlar de ese tipo de cosas con gente más peinteñera. Sí, yo creo que la gente más joven que conozco es la generación de, bueno, de Rocío, de Gapar. Pero Gapar es de la misma edad, ¿no es cierto? De Rocío más o menos. Son un poco más chicos que vos. Este, no sé ya si conozco gente más chica de arte visuales. ¿Te puedo decir? Bueno, sí, porque obviamente cada vez me parece más chico los chicos porque la cruzada. Tal cual. Y esa brecha se vuelve más compleja. Sí, Hablar. hay una cosa que es impresionante, porque yo cuando empezó la clase, vos te imaginas, estaba el Bobby tocando, estaba Patricio en el curso. Por supuesto, ese era un Dream Team, así que nunca se te retiró, que es la primera camada que ninguno sirvió, por supuesto. Pero era gente un poco más grande. No era como recién entrado a la universidad. Y yo tenía 35 años. O sea que como máximo había 10 años de diferencia de nosotros. ¿Qué cambio ahora? El otro día quedé en cuenta que tengo alumnos que nacieron en el 2005. El Pantoti. 4 años después de la Torre Gemela. Y que ya han vivido toda su vida, porque para mí la escuela sigue siendo algo nuevo. De cambio, para los chicos que están ahora en segundo o tercer año de la escuela es algo que ha estado toda su vida ahí. Pues, pero cada vez tengo que esforzarme más para dar clase, porque cada vez es menos el mundo que tenemos en común. Claro. Y eso es muy impresionante. Y está cambiando completamente la forma en que doy clases, porque, por ejemplo, para mí en este momento ya no es lo importante explicarle un tema del programa, sino es explicarle cosas que necesitan entender para poder entender ese tema. Y eso me empezó a aplazar hace 4 años. Claro, entonces ya no hay prácticamente nada en común. Y bueno, no sé. Ahora, las cosas no, el tiempo no corre siempre en la misma dirección, ¿no? No, no. Porque uno piensa, ya nuevamente, lo digo por mí, pero lo digo por mi generación también. Para nosotros había como una demanda de contemporaneidad que era muy importante, porque de alguna manera es como que hemos tenido, con lo que hemos podido, por supuesto, como hemos podido, como que hemos tenido que construir nuestro tiempo, porque no existía, o sea, no llegaba a un lugar, entonces ya estaba el presente, digamos. O sea, es una cosa muy impactante, ¿no? Ahora, yo he sido producto del pop punk. Y la diferencia entre la música de los 80 que tocamos ahora y la free punk, digamos, la música rock progresivo y eso, era insalvable. O sea, el pasado era el pasado, y no había con qué dar. Luis Barna, dice no pierde. Sueldo. Y lo mismo del 70 con respecto a 60, ¿no? Pero ya en los 90, la cosa inglesa funciona un poco así. Los 90 todavía son reconocibles, pero bueno, de golpe ya empiezan a coexistir, sin ser una cosa más propia del presente que otra. Y ya a partir de los 2000 ni hablar. Y te implica el nombre de la música. Vos podés escuchar a Billie Eilish, por ejemplo, que te canta algo me parece una canción de Cole Porter, por ejemplo.
nadie siente que eso es extemporáneo. Eso era imposible que te pase en los 80, incluso en los 90. Ahora, los tipos escuchan algo que les llaman música también. No, el viejazo llega indefectiblemente. No, pero ella, hablando en serio, eso que se llama música urbana, para ver que yo detesto el nombre. Sí es como la marca de, o sea, dentro de 15 años, cuando alguien quiera hacer una película ambientada en el 2025, y bueno, pondrá la cuaque, no sé, esas cosas que ni sé muy bien qué son, pero ya nadie escucha bandas. Claro. Quiero decir, la música se produce mayor que masivamente, porque nada que ver con ser mejor o peor es otra cosa. O sea, ahora es como que hay alguna marca temporal, pero de todas maneras ya el tiempo no funciona así. Claro, vos podés escuchar podés ser un joven, podés ser un joven totalmente impregnado de tu presente, que te guste la música dark, te guste la New Wave, o te guste el trap, o te guste lo que sea. Entonces, por eso te digo, ahora, no tenga, de golpe, no sé, pintar rostros de caballo es tan válido como cualquier otra cosa. Estoy llevando al absurdo un poco el argumento, ¿no? Pero esa asociación que tenía para nosotros el arte como una cosa con un grado de experimentalidad y con cierta aspiración disruptiva, aunque sea muy relativa y en aspecto, esa idea de que, o sea, después, mi lema existencial siempre ha sido inclúyanme afuera. O sea, de tratar de meter una cuña de distancia con respecto, digamos, a, a lo que está pasando. Bueno, para mí el arte siempre ha sido eso, no sé, en ese sentido yo soy, siempre me acuso de postmoderno a mí si le soy de letra, pero son en ese sentido, este, pero no, primero no creo que signifique algo muy concreto, ¿no? Se postmoderno, pero en ese sentido sí tengo una idea bastante modernista todavía de, del arte. Bueno, eso ya no funciona de esa manera. O sea, puede coexistir una visión totalmente modernista del arte con cualquier otra. Este, así que, como te digo, el tiempo no siempre funciona en la misma dirección. Y locos. Pero bueno. Bueno, pillamos el otro café. Se corta.